Hay una enseñanza, ¿verdad? Rápidamente, acerca de los odres, que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre viene siendo como una piel, ¿verdad? Que cuando se le echa el vino, ¿verdad? De pronto se infla al pasar del tiempo. Entonces, cuando se quiere volver a usar ese odre viejo, que viene siendo como un cuero, ¿verdad? Donde tomaban, ¿verdad? Este vino, puede reventarse, puede romperse. O sea, de nada va a servir, será un desperdicio de vino nuevo en ese odre viejo, porque se va a romper. Nuestras vidas necesitan ser renovadas constantemente, porque si no, nosotros no vamos a valorar todo lo que Dios ponga en nuestras manos. No, al pasar el tiempo, si nuestro corazón no es renovado, vamos a menospreciar las cosas de Dios. Lo santo se nos va a hacer común. Lo reverente, para nosotros va a ser indiferente. ¿Por qué? Porque cuando se renueva el corazón, cuando se renueva la mente, cuando se renuevan los sentimientos, según el poder del Señor, entonces estos vienen a aceptar y a renovar ese amor, esa pasión que teníamos por el Señor. Por eso es que hay que renovarnos completamente. Y hoy vamos a hablar acerca de renovar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Por lo que les voy a explicar ahorita, ¿verdad? Salmos 42, versículo 6, dice así: mi Dios, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Mi Dios, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. La depresión, mis hermanos, es una de las enfermedades emocionales más comunes que experimentan las personas. Y un antídoto para la depresión, para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos tal vez sufrido un dolor en nuestro corazón, una decepción, una pérdida, un abandono, una herida emocional, el antídoto es meditar en la bondad de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. Meditar en todas esas cosas buenas que Dios ha hecho por su pueblo, por sus hijos, en tu vida, en tu familia. Y esto apartará de tu mente la situación presente. Tal vez pasamos por situaciones realmente de depresión, de desánimo emocional, pero el pensar en el Señor lo que va a hacer es apartar tu mente de estar pensando en esa situación, y te dará, y al pensar en el Señor y en sus bondades, en todas sus promesas, eso nos va a dar esperanza, y una esperanza que nos dirá: todo va a salir bien, todo mejorará. Cuando tú te centras en tu dolor, en tu depresión, en la situación, tu duelo, lo que sea, mientras estés ahí no vas a sanar. Usted necesita meditar y poner su mente en el Señor, que nos dará esperanza de que todo va a salir bien. Y el centrar nuestros pensamientos en la capacidad de Dios, en el poder de Dios, nos va a ayudar, y no tanto en nuestra incapacidad, porque a veces cuando nosotros deprimimos es que nos vemos impotentes de hacer algo. Entonces, el pensar en el poder de Dios, en que Él tiene la capacidad para resolver toda situación, para sanar mi corazón, va a ayudar a fortalecer mi ser. Ahora, ¿por qué es importante renovar nuestras emociones? Porque las emociones tienen un gran impacto en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, les traje algunos ejemplos, cómo las emociones tienen un impacto, ¿verdad?, sobre nosotros. Y es en por ejemplo, cuando las emociones pueden afectar nuestra percepción de nuestro alrededor. Estamos hablando de nuestra vida diaria.
Por ejemplo, si nosotros estamos de buen humor, es más probable que veamos las cosas de una manera positiva. Cuando nosotros venimos de buen humor, probablemente nosotros vamos a sentirnos más motivados para hacer cosas que cuando nosotros estamos tristes, enojados, decepcionados. Es posible que tengamos una visión más negativa de las cosas y de la gente. A ti te ha decepcionado a ciertas personas. ¿Y qué pasa cuando esas personas te piden una ayuda? No le voy a ayudar. No quiero hacer eso. Entonces, las emociones van a tener un control sobre lo que pasa a mi alrededor. Si yo me siento deprimido, entonces el culto estuvo mal, Dios no me escucha. Entonces empezamos a ver todo de una manera negativa. Cosa contraria que cuando usted viene animado, cuando viene motivado, cuando está feliz, cuando tiene un buen humor, esto va a hacer ver todo bonito. Tal vez usted dice: ay, qué hermoso se veía la iglesia. Ay, ¿por qué? Sí, tenía unos globos ahí verdes atrás, ¿verdad? Qué bonito, se veía fiesta. ¿Por qué? Porque la persona, ¿verdad?, viene con una emoción, ¿verdad?, que le lleva a tener una percepción diferente a que si otra persona: esos globos tan feos, ¿qué? Mira, ya te están desinflando, ¿qué hacen ahí? No tiene chiste. Cuando viene la gente amargada, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros renovemos nuestras emociones, porque estas nos controlan, ¿verdad?, la percepción, o pueden cambiar la percepción de todo lo que pasa a nuestro alrededor. También afectan nuestras decisiones y comportamientos. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos temerosos, ansiosos, es posible que evitemos tomar desafíos y retos para nuestras vidas. Tal vez Él está diciendo: ¿qué le parece si en este año, ¿verdad?, usted puede hacer esto? Pero si usted tiene mucho temor, ¿sabes qué? Usted no va a tomar ese reto, ese desafío para su vida. Entonces, si su estado de ánimo está ansioso, entonces usted no va a poder. Pero si su estado de ánimo está confiado, está seguro, es probable que usted se arriesgue y enfrente esos nuevos desafíos. Sí, no importa, vamos a echarle ganas, vamos para adelante. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, tu estado emocional, sentimental, es lo que te va a frenar o no en cuanto a tus decisiones. Aún en la interacción social, la gente que comúnmente es feliz, tiene paz, está tranquila, se junta con las demás personas, puede hacer amigos, ¿verdad?, puede interactuar fácilmente con los demás, ser amigable y ser sociable. Pero una persona que está triste, que está enojada, es posible que se aleje. Una persona que, digamos, como nosotros decimos, que está amargado, es muy probable que se aleje de los demás y no tenga una actitud amigable. O sea, vemos que nuestros sentimientos y emociones muchas veces nos van a controlar ante esto. Pero algo tenemos que saber: que las emociones y los sentimientos son parte de nuestra vida. ¿Sí? Los sentimientos son parte de nuestra vida, mas estos no deben de dominar ni controlar nuestra vida. Están en nosotros y todos de una de otra manera estamos sintiendo en este momento alguna emoción. Tal vez de aburrimiento porque la palabra, o tal vez, ¿verdad?, de motivación, alegría de recibir la palabra. Pero los sentimientos no tienen que controlar mi vida. ¿Por qué? Porque tal vez usted se siente tan desanimado, viene de problemas de allá afuera, y al escuchar la palabra de Dios que le puede alimentar, le puede fortalecer y levantar el ánimo, usted está siendo indiferente, entonces no recibe nada. ¿Por qué? No es por la palabra, no es por el pastor o la persona que está en el frente, sino es por mi estado de ánimo que me bloquea todo. Y entonces yo no recibo lo que
tengo lo que Dios tiene para mí. Por eso es que yo tengo que aprender a dominar y controlar mi vida, mis emociones, perdón. Ahora, nuestros corazones y nuestras emociones no fueron diseñadas, ¿verdad?, para que nosotros las sigamos, sino para que ellas sean guiadas y controladas. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en nuestras emociones. En Jeremías 17:9, todo el mundo conoce este pasaje, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? O sea, los sentimientos nuestros muchas de las veces no son buenos, no nos edifican, no construyen en nuestra vida, en nuestras relaciones, en las cosas que queremos hacer. Muchas de las veces podemos desanimarnos en algo que Dios tenía para nosotros y que nos iba a bendecir, etcétera, etcétera, y nosotros, por guiarnos por nuestra corazonada, dicen muchos, tú no tienes que, y yo como hijos de Dios no tenemos que guiarnos por nuestras corazonadas. Es que yo presentí algo, yo sentí algo, al menos que sea Dios, ¿verdad?, con su palabra hablándote. Pero el corazón humano es lo más engañoso, por eso no podemos confiar en ellos. Mateo 15, 19 al 20 dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos. Ahora, el corazón está hablando de nuestro interior, de todo nuestro ser, ¿verdad? Dice: provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero ¿dónde están? Dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que a Dios le importa ver qué está pasando más en nuestro interior que en nuestro exterior? Que Dios le interesa más renovar nuestro interior más que cambiar nuestro exterior. Porque a pesar de los problemas, Dios quiere saber qué está pasando en tu corazón. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel después de haber sido azotado, junto con Silas, ahí en el cepo, lo más recóndito de la cárcel, ¿qué hacían ellos? Después de haber sido golpeados injustamente y haberlos metido a la cárcel injustamente, ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos que ellos hacían? Que cantaban salmos al Señor. O sea, ellos estaban golpeados, había mucha injusticia que les habían hecho exteriormente, pero su corazón, ¿qué? Era libre para adorar al Señor. En su corazón no había amargura, había agradecimiento, alabanza al Señor, y tan fuerte cantaban, dice que los presos los escuchaban. Ellos no estaban cantando así: ay, nombre sobre todo nombre. No, ellos cantaban de tal manera que los presos, las otras celdas, lo escuchaban como adoraban al Señor. Cuando ¿cuántos a las mujeres, verdad, les han regalado alguna vez una rosa, verdad? ¿Qué pasa si tú agarras un puñado de pétalos de rosas y los aplastas, los estrujes? ¿Qué va a pasar? Se rompe. ¿Saben lo que va a pasar? Que la flor va a expedir, ¿verdad?, va a sacar un perfume. Cuando a ti te va mal, ¿qué sale de ti? Cuando las cosas no te están saliendo como tú esperabas, ¿qué está saliendo de ti? ¿Está saliendo un perfume o, ¿verdad?, olor fétido, ¿verdad? Sí, sucio. Sacas, ¿verdad?, culebras, cucarachas, todo de tu boca, ¿verdad?, y explotas con todos. Dios quiere restaurar, renovar nuestros sentimientos para que estos glorifiquen a Dios. Nadie nos engaña más que nuestros propios corazones. Nuestro corazón no puede guiarnos por eso, no puede salvarnos. La realidad es que nuestro corazón necesita ser salvado.
¿Por qué? Porque el pecado, así como corrompió la vida del hombre, en la vida del hombre está la mente, están los sentimientos y están, las acciones. Entonces todo eso está corrompido por el pecado y Dios necesita restaurarlos y renovarlos. Cuando Jesús le dio palabras a sus discípulos, ellos dijo: crean en mí, no crean en sus emociones, no crean y confíen en lo que ustedes sienten. Sus palabras fueron: no se turbe, ¿verdad? Ahí en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confíen también en mí. Lo que el Señor pide es que más que confiar en nuestras corazonadas, en nuestras emociones, en lo que nosotros presentimos o sentimos, confiemos en Dios. Juan, ya lo leímos, ¿verdad? En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿La angustia qué es? Es una emoción. Las emociones comúnmente, ¿verdad?, van a bloquear nuestra fe en Dios, nuestra fortaleza en Dios, nuestra mirada en Dios, nos van a cegar nuestros sentimientos. Dice: confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, afectadas por el pecado, corrompidas por el pecado y por la condición de nuestros corazones, necesitamos realmente permitir que Dios tome el control, que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestras emociones. Cuando usted, ¿qué le quiero decir? Que cuando usted se sienta enojado, dígale: Señor, yo pongo esta emoción en tus manos. Cuando yo me sienta frustrado, cuando me sienta deprimido, al borde de quererme suicidar, vea a dónde lleva muchas veces la depresión, ¿verdad? Al suicidio. ¿Y eso crees que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú crees que esas emociones vienen de Dios? No, es ahí donde yo tengo que poner eso en las manos del Señor para que Él nos controle y renueve ese deseo. Es que ya no quiero saber nada, yo quiero explotar, ya quiero dejar esto, aquello y ver a mi familia, a mi esposo, no sé, ya que todo se acabe y ya, punto. Señor, renueva mi pensamiento. Es ahí donde yo tengo que entregar ese pensamiento al Señor. Entonces les voy a decir cómo renovar nuestras emociones y sentimientos. Cómo renovar mis emociones y sentimientos, porque estamos viendo que tenemos que entregarlos, pero ¿cómo es que surge o sucede esa renovación de mis emociones y sentimientos? Primeramente, lo que tienes que hacer es aprender a filtrar tus sentimientos. Aprende a filtrar tus sentimientos. Como creyentes tenemos primeramente que aprender a evaluar nuestros sentimientos, nuestras emociones en nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es objetiva y es inmutable, ella no cambia. No porque ahorita nos sentamos mal, entonces el Señor va a decir: sí, estás bien, así sigue, así al borde del suicidio, adelante. No, cada sentimiento yo tengo que filtrarlo y evaluarlo. Si esto glorifica a Dios, si esto Jesús lo haría y sentiría esto. ¿Se acuerdan que ayer también les dije, verdad, que todo hay que pensarlo, ponerlo a Jesús en nuestro pensamiento? ¿Jesús haría esto? El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Vea que si nosotros nos examinamos a nosotros, usted puede decir: este enojo sí es genuino y estuvo muy bien lo que hice, pero eso es mi carne, eso es mi sentimiento, mi pensamiento carnal. Pero cuando yo lo filtro a la palabra de Dios, vamos a ver otra cosa. Entonces dice: fíjate si voy por el camino que te ofende y guíame por el camino eterno.
Entonces aquí yo estoy viendo, bueno, esto está ofendiendo a Dios. Lo que estoy haciendo, la manera en que estoy tomando las cosas, está ofendiendo a Dios. Pero es un autoexamen, ¿verdad?, que tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Y si es así, tengo que renovar ese pensamiento, sacarlo de mí. Sí, Señor, yo estoy mal, estoy actuando mal. Entonces nosotros necesitamos aprender a decirnos a nosotros si ese pensamiento que yo tengo en este momento va de acuerdo a la palabra, realmente ofende a Dios. Lo que estoy sintiendo me edifica a mí, edifica a otros, o este pensamiento me está dañando a mí y daña a otros. Eso es lo que yo tengo que preguntarme. Pero según la palabra de Dios, si soy muy resentido, ¿verdad?, voy a tener miedo, ¿verdad?, voy a enojarme. Si soy muy resentido fácilmente, ¿verdad?, me voy a enojar con todos por la mínima cosa. Entonces, realmente esto me ayuda a mí, me edifica a otros. Entonces, cuando yo pienso, si soy muy resentido, tengo miedo al rechazo, busco la aprobación de los demás, soy muy enojón, me deprimo fácilmente, en mi corazón hay rencor, odio, amargura, resentimiento, un sentimiento de inferioridad, me siento siempre solo, o soy orgulloso, envidioso, celoso, etcétera. Esto realmente me está edificando. Usted tiene que identificar y filtrar si eso realmente viene de Dios. Muchas veces cuando como padres, ¿verdad?, regañamos a nuestros hijos por algo que están haciendo mal, porque yo también fui hijo, a veces nos enojamos como hijos contra nuestros padres. Y cuando estábamos muy chiquitos, ¿verdad?, como de la edad de Tiago, decimos a mamá, tú no me quieres, ¿verdad?, porque le regañas. Pero ya cuando crecemos más, ¿verdad?, somos adultos, nos enojamos, decimos, ay, ¿verdad?, detesto a mis padres, me voy a rebelar y ahora sí les voy a hacer daño, voy a hacer esto y aquello, y lo que no me dijeron, eso lo voy a hacer. Entonces empieza hay rebeldía. Hay una rebeldía que desafía la autoridad de los padres. Entonces, cuando esto pasa en nuestro corazón, debemos de analizar si realmente el regaño, la disciplina que nuestros padres nos pusieron es genuina o no, es de acuerdo a la palabra o no. ¿Y por qué me enojo? Si yo hice mal, ¿por qué me tengo que enojar? A veces con líderes, con la gente de la iglesia, a veces uno tiene que corregirlos o decirles y se enojan cuando saben que hicieron mal, que fue una irresponsabilidad, no cumplieron o se comprometieron a hacer algo y no lo hicieron. Y todavía que uno les dice, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Porque, no, es que yo, ¿verdad?, tengo muchas cosas que hacer, a mí nadie me paga en la iglesia, y empiezan así. Pregúntate, ¿ese enojo que estás teniendo realmente glorifica a Dios? ¿Es algo que la palabra de Dios aprueba? Pero la gente no va a la palabra, va a lo que siente en su interior y en su mente. No, es que me ofendieron, es que me humillaron, es que cómo comprenden, no hay comprensión hacia mí. Entonces yo tengo que evaluar si ese enojo realmente corresponde o no a la palabra de Dios. Como por ejemplo enojarse de que tal vez asaltaron a una persona o violaron a un niño. Pues eso sí enoja, da cólera. Que hagan una injusticia sobre una persona, que lo culpen falsamente, eso sí debe de enojar. ¿Por qué? Porque hasta Dios se enoja de eso. Se enoja de la maldad, de la injusticia, del pecado en las personas. Entonces debo de filtrar mis emociones a la luz de la palabra de Dios. Lo segundo es que yo tengo que vivir por fe. Vivir por fe. Ahora, la fe no es un sentimiento ni una emoción. La fe es una convicción.
es creer que Dios hará lo que Él ha dicho y que Él es digno de ser obedecido por nosotros. O sea, nuestra fe en Dios y en sus promesas lo que va a hacer es anular toda inseguridad e incertidumbre en nuestros corazones que nos quiera alterar o desestabilizar nuestras emociones y sentimientos. Cuando a nosotros nos invadan, ¿verdad?, esos sentimientos de temor y nuestro corazón se llene de ansiedad, nosotros tenemos que correr al Señor, a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo creo en tus promesas, aunque esta situación me está preocupando, yo voy a confiar en ti, yo voy a confiar en lo que tú has prometido para mi vida. Entonces esto es lo que quiero decir, vivir en fe, creyendo en Él. Cuando pases un momento difícil, cuando pases un momento crítico en tu vida, usted tiene que seguir confiando en Dios. Acuérdense que nosotros vamos a pasar por valles oscuros y Dios no te va a evitar pasar en los valles, más bien va a caminar contigo. Y nosotros tenemos su promesa de que Él nos iba a sostener y que Él iba a estar con nosotros. Por eso es que no debemos dejar que nuestras emociones nos dominen. Ciertamente como seres humanos vamos a sentir miedo, pero ese miedo es muy diferente al tener una reacción, una emoción por algo que sucedió. Por ejemplo, un temor a que, no sé, te despidieron del trabajo. Tú sientes miedo, pero una cosa es eso es algo natural. No estoy diciendo que jamás vamos a sentir eso, no, sino que el problema es que ese miedo te domine, te controle tu vida, de tal manera que tú te desesperes y entonces vayas allá a Prendamax, ¿verdad?, a pedir, a vender tus cosas, a pedir prestado a los colombianos. No tienes que dejar que esas emociones te controlen. Puedes estar turbado, como dice el Señor, pero tienes que confiar en el Señor, esperar. Y el peor momento en el que nosotros podemos tomar decisiones es cuando nosotros estamos así, en conflicto, en una situación difícil, en un caos en nuestra vida. Cuando estamos pasando un valle, ahí no hay que tomar decisiones. Nosotros tenemos que esperar en el Señor, pensar bien, porque cuando vienen los conflictos, vienen los problemas fuertes, a veces queremos hacer todo para salir rápido y no pensamos, ¿verdad?, ecuánimemente. Entonces necesitamos confiar en el Señor. Salmos 16, versículos 5 y versículos 7 y 8 dicen: Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y dice: yo te bendigo por los consejos que me das, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Cuando estamos y sentimos que todos nos dejaron, porque cuando vienen problemas difíciles, tú te sientes solo. Es ahí donde tenemos que recordar que Dios es todo lo que nosotros tenemos y que Él llena nuestras vidas y nos va a dar seguridad. Todo va a estar bien. Te pudieron haber dejado solo, pero yo estoy contigo. Entonces Dios dice aquí que el salmista escucha la palabra, dice: y esta palabra me guía aún en las noches más oscuras, en el día más oscuro de tu vida. Dios te va a guiar a través de su palabra. Nosotros una vez en un campamento hicimos este ejercicio allá en la laguna de Fraiján. Estaba totalmente oscuro, ¿verdad? Y realmente no se veía nada y daba miedo. Hasta a mí me dio miedo, ¿verdad?, caminar en ese como bosque. Y lo único que teníamos que hacer en esta dinámica era seguir la voz de alguien.
No, vengan por aquí, suban por acá. Y todos íbamos siguiendo la voz. No veíamos nada. Otra vez lo hicimos acá con los, ¿verdad?, con los ojos vendados. Y es aprender a escuchar la voz de Dios en los días más oscuros. Lo único, no va a haber luz, no va a haber lámpara, no va a haber nada, pero sí Dios nos va a guiar a través de su palabra para poder salir de ese momento oscuro en nuestra vida. Ni nuestros sentimientos, ¿verdad?, ni nuestros sentimientos nos van a dirigir mejor como lo hace la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor y escuchar su voz a través de su palabra en medio de la incredulidad, en medio del temor, en medio de la frustración, en medio de esa inseguridad que nos pueda embargar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y tercero, busca renovar tus sentimientos, tus emociones y sentimientos, ¿verdad? Todos los días, cada uno de nosotros tenemos que estar presentándonos delante de Dios y decirle: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cada cuándo nosotros tenemos que llenar del Espíritu Santo? ¿Cada domingo? ¿Cada semana de oración? No, todos los días. Y esa palabra llenos del Espíritu Santo es la palabra griega que significa pleró, así como se escucha, escríbanlo, plerot, que significa controlado y guiado. O sea, quiere decir que la persona que es llena del Espíritu Santo es controlada y guiada por el Espíritu Santo. Así como a nosotros muchas veces, ¿verdad?, somos llenos de ira. ¿Han visto a una persona que se llena de enojo y el enojo lo controla y entonces empieza a tirar golpes, ¿verdad?, y empieza a azotar todo, empieza, ¿verdad?, a perder el control? ¿Por qué? Porque lo está dominando el enojo, lo está dominando la ira. O a otras personas los domina la envidia y se quedan, ¿qué tienen que decir? Ay, sí, pero es que yo tengo algo mejor y esa persona, ¿verdad?, de seguro lo obtuvo de esta manera, y hay envidia en el corazón. Así como esas emociones a veces llenan nuestras vidas y las controlan, el Espíritu Santo, cuando Él nos llena, Él controla nuestra vida y nos guía. Porque el Espíritu Santo es ahí donde nos dirige y toma el control de nosotros. Y cuando nosotros somos llenos de Él, entonces somos dirigidos hacia la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Empezamos a manifestar los frutos de su Espíritu en nosotros. Así como la ira o el enojo, uno de sus frutos pueden ser los golpes, las maldiciones, las ofensas a las otras personas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han visto unas personas que están súper enojadas? ¿Qué es lo que hacen? O patean, ¿verdad?, jalan de las greñas, o empiezan a decir groserías, empiezan a insultar a las otras personas. Ok, los frutos del Espíritu Santo son los que están en Gálatas 22 al versículo 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en una vida es: cada vez que tú te llenas del Espíritu Santo, los frutos de la vida, los frutos de su Espíritu empiezan a florecer. ¿De qué manera? En amor, en alegría, en paz, en gentileza, en bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Ahora, ¿cuál de estas usted necesita en este momento? Yo no sé qué está embargando tu corazón, cómo vienen tus sentimientos.
Pero en este momento, ¿cuál de esas 9 usted necesita en su vida? ¿Sabes? Usted va a poder controlar sus emociones si se expone al Espíritu Santo, si se llena del Espíritu Santo, si permite que su Espíritu Santo trabaje en tu vida. Entonces usted podrá controlar sus emociones, de ese odio al amor, de esa amargura a la alegría, de esa inseguridad, incertidumbre a su paz, de esa desesperación, de ese estrés a su paciencia, de eso grotesco, grosero, majadero, majadera, a ser gentil. Eso de ser tacaño, egoísta, a ser bondadoso. De ser infiel, botarlo todo, dejarlo ahí al Señor y su obra, a ser fiel. De ser orgulloso, altanero, soberbia, a ser humilde. Y a vivir una vida de desenfreno, en donde dejo que mis emociones me agarren, y entonces yo me voy a deprimir, voy a llorar, me voy a morir. A dominio propio, carácter. Solamente eso puede venir del Espíritu Santo, de una vida que es llena del Espíritu Santo. Y para eso hay que pagar un precio, buscarle con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El Espíritu Santo no nos llenará si nosotros no lo buscamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso no viene automáticamente, es una búsqueda constante de agarrar nuestra vida en la mañana, de lidiar con nuestros sentimientos, de orar al Padre y decirle: Señor, renueva mis sentimientos, porque yo deseo los frutos de tu Espíritu en mi vida. El arma favorita de Satanás es agarrar tus emociones negativas y usarlas en tu contra. Agarrar la amargura, la preocupación, la ansiedad, la vergüenza, para golpear tu vida, para azotarla, azotar tu vida con esos sentimientos negativos. Si usted no cede el control al Espíritu Santo, entonces usted estará inofensivo contra el control del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cuánta gente a veces tan herida en su corazón que no han perdonado, que no han decidido perdonar, se amargan por años y pierden todo lo que el Señor tenía para ellos? Pero es porque ellos permitieron que Satanás azotara sus vidas con esos sentimientos negativos. Entonces nosotros necesitamos soltar esos sentimientos y decirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que tome el control, ir corriendo a la presencia de Dios y humillarnos y llenarnos de Él. Y Dios, aunque haya dolor, aunque haya sentimientos negativos, Dios usa esas heridas, ese dolor, para tu bien. Cuando usted va y dice: yo me siento así, es injusto, y te dice: perdona, eso Dios lo va a utilizar para tu bien, para formar carácter, para solidificar tu vida. Dios va a usar todo tu dolor, todas tus heridas, ¿verdad?, para el bien, para tu bien. Y tal vez tu más grande ministerio pueda nacer de tu dolor más profundo. Cuando tú lo entregas, cuando tú renuevas eso en tu corazón, entonces Él hace esa obra.